Leer es solo el comienzo. Esto es Lo que queda. Bienvenidas y bienvenidos a Lo que queda. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Bueno, estábamos hablando con Nay hace nada, recién, de la mala catalogación de los libros. ¿Por qué? Porque nosotras somos muy fan de una saga que se llama De Sangre y Cenizas, que es muy famosa, así que la deben conocer. Y hablábamos de esta cuestión de cómo en las librerías lo catalogan de fantasía juvenil y no lo es. Y da miedo porque literalmente yo, por lo menos en mi caso, lo encontré en la librería, en la famosa librería de Buenos Aires, el Ateneo. Lo encontré al lado de la saga de Harry Potter. O sea, es un montón, gente. Para los que no han leído De Sangre y Cenizas, toca bastante temas fuertes que no están para que los lea un adolescente. Por lo menos mayor de 17, me atrevería a decir, porque es un libro bastante fuerte. Aparte de que Sí, tiene spicy, tiene temáticas muy fuertes. Entonces, con Nay hablábamos de esto, del peligro, de la mala catalogación de los libros que corre ahora y de tener que estar cuidando a los chicos, a las chicas sobre todo, de estas cosas. Por ejemplo, yo tuve que intervenir hablando de la librería, yo tuve que intervenir de que la madre no le compre el libro a la nena, porque la nena no pasaba de los 13 años. Y yo no sé si cuando van a la caja a comprar les dicen, che, este libro no es para una nena. Como no creo que les den esa advertencia, porque más si va a pagar alguien mayor, no se están fijando para quién es el libro. Solo van, lo reciben, lo cobran y chau, digamos. Entonces, como una advertencia, tengan cuidado. Mamás, papás, tías, abuelas, no sé, cualquier persona que tenga una criatura en su vida, tengan cuidado con las lecturas que le llegan a sus adolescentes porque hay mucha cosa rara dando vueltas últimamente. Además está decir que ponemos De Sangre y Ceniza como ejemplo porque, bueno, nosotras lo hemos leído y sabemos de qué va, pero hay otros libros que son mucho más no cuestionables hay que miles. este y hemos visto a niñas leyéndolos. Así que, por favor, un llamado de atención, tengan cuidado. Tengan cuidado sobre todo cuando hay novedades. Cuando Sí, entras a una librería siempre va a haber una mesa, un rincón destinado a novedades, que generalmente están todas mezcladas. Pero ha sí, pasado con, por ejemplo, yo no soy muy del romance, pero hay una saga que gracias a Lu me metí de cabeza y me encantó, que es la serie de libros de Windy City, de Liston Forde. La venden sí, también como lectura juvenil y es una no. lectura muy adulta. O sea, generalmente estos libros, primero que tratan de gente adulta Sí, o toca temáticas muy adultas. Y si bien esta serie es de romance, tiene a ver, tiene escenas muy subidas de tono y además trata sobre temáticas adultas de por sí. No sé, sí, hablo de esta serie porque seguro hay romances, como he visto libros de Colin Hoover que yo no consumo, pero sé que son muchas relaciones quizás conflictivas, tóxicas. Bueno, sin ir más lejos, lo que leíamos nosotras, After, leíamos nosotras en nuestra época. Pero lo que era After, lo que era, o no sé, ahora se hicieron un montón de adaptaciones de cosas que vienen de Wattpad que después se culpa transformaron en mía, libros y que, culpa mía, una red flag culpa mía, andante. que, bueno, nosotras no somos de leer eso, en realidad yo nunca lo leí, pero me informé sobre las, los avisos de contenido. O sea, Sí, para mí todos los libros debería ser obligatorio que hoy los tengan, sin ir más lejos. Estaba Los Juegos del Hambre, de Sangre y Cenizas, em, algunas otras fantasías que todavía no he leído, ahora no se me viene a la cabeza.
pero que son del estilo y que son fantasías oscuras. Y estaba en el área infantil, infantil adolescente. Tienen que tener mucho cuidado con eso y tienen que leerse de verdad los avisos de contenido. Por ejemplo, sin ir más lejos, en internet nomás, libros archimega conocidos como El Príncipe Cruel o la trilogía de La Guerra de la Amapola. Primero que se venden con etiquetas un poco Nada engañosas que para ver. engancharte. A ver, la idea es que lo lean. ¿Son buenos libros? Sí, son buenos libros, pero ya de entrada empieza con un nivel de violencia. Y se lo decimos nosotras que nos gusta mucho la fantasía oscura, ¿no? Sí, Eh, pero también si te vas a otros libros que traten sobre romances de ficción contemporánea o, no sé, otros géneros, tocan temas muy adultos que quizás un niño de 13, 14, una niña de 13, 14, y primero que no va a entender o va a aceptar como que eso es algo, lo va a normalizar. sí, tal cual. Me parece que ahí falla un toque el tema de las librerías en cómo posicionan o cómo se vende el libro en internet. Y uno lo dice desde el lado de adulto que consume mucho esto. Claro. Hay muchas niñas que quizás ingresen en este mundillo apuradísimas totalmente en temáticas. Y hay libros muy buenos juveniles de fantasía o de romances que se centran más en los contenidos de que una persona joven adulta, adolescente pueda meterse. Sí. Sí, aparte de eso también el tema de, hablando del romance, por ejemplo, las portadas de la saga que vos decís, amiga, de Wind City, son portadas como que vos las ves y decís, bueno, esta es una portada normal, pero hay una tendencia ahora a los libros de romance a hacerles portadas tipo infantilizadas. Como que eso también porque aunque quieran decir que no hay que juzgar un libro por su portada, bueno, en este caso sí, sobre todo los Hay que niños, hacerlo. porque a los niños todo le entra por los ojos. Así que hay que tener Sí. cuidado con cómo se hacen las portadas también de los libros y esto que vos decís de poner las advertencias, hay una editorial que se llama In Love que tiene detrás del libro las advertencias. Está buenísimo porque por ahí capaz que el libro, la librería lo ponen a categoría de juvenil, pero si vos lo agarrás y lo ves, tenés las advertencias detrás. Entonces sabés decir, bueno, esto no. ¿Me explico? A ver, o quizás sos una chica o chico que, bueno, con una madurez un poco más, eh, no sé cómo decirlo, las palabras correctas, o que estás acostumbrado quizás a leer cierta fantasía, cierta Ujú. ficción, y que digas, che, bueno, esto me gusta, es para mí. Pero léete las advertencias de contenido, porque capaz sí es una fantasía que a vos te gusta, pero debe tener algunas escenas, ni nos vayamos a escenas spicy, o No, sea, no, no. escenas sexuales, vayámonos a las escenas violentas. Sí. Voy a seguir poniendo El Príncipe Cruel, porque lo he visto que se vende muchísimo para jóvenes, niños, adolescentes. Ya de entrada, chicos, en el prólogo hay No. hay varias escenas violentas. Pero ese libro empieza con una escena violenta, o sea, Por eso te digo, y una ya está acostumbrada porque le gusta el género, pero capaz hay gente que le gusta la algo más tranqui. fantasía y de pronto entra en eso, y no hay que ser tan grande tampoco, hay gente que no le gusta La Guerra de la Amapola porque le parece muy fuerte, o no es que no le guste, le parece un libro que fue muy fuerte. Claro. Toca muchas temáticas muy fuertes, retratan guerras, por ejemplo, ese. Después, hay gente que no le gusta De Sangre y Ceniza, que acá nosotras muy fans, porque la verdad que más allá de las escenas subidas de tono, tiene una creación de mundo impresionante. Dicho Sí. esto, hay gente que no le gusta por el spicy o por la forma en la que se comportan los personajes. Mm. Que dicho sea de paso, son personajes que se mueven en una moralidad que no existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume. Sí, Yo tal cual. creo que es muy buena esta iniciativa también que tiene In Love. No he visto otras No, yo tampoco. editoriales por ahora. Salvo, por ejemplo, yo que consumo mucho libro en inglés, Ujú. el libro en inglés tiene un índice más o menos
señalando el contenido del que vas a hablar, o hay un mensaje de la autora, Ujú. que es muy importante también leer eso, Sí, de qué se va a tal tratar cual. su libro o qué temáticas sensibles puede tocar ese libro. Porque tampoco hace falta que haya violencia, que haya escenas de sexo o un ambiente violento para que sea un libro con contenido para adultos. Sí, Puede tal simplemente cual. tocar temáticas muy adultas Sí, sí, sí. o sombrías, Yo, psicológicas, verbales, que bueno, no es para todo el mundo y no es para niños. sí. Entonces nada, gente, estábamos la verdad que poniéndonos un poquito loquitas con este tema porque es real que pasa. Sí, pasa mucho y como para cerrar quiero decir que hay gente que no me voy a meter en su forma de entrar a los libros porque, por ejemplo, Nai, ella tiene la costumbre ahora, lo adquirió, de no leer las hipnosis. Está buenísimo, no lean las hipnosis si no quieren saber de qué se trata el libro, pero cuando ustedes los abren y ven un cartel que dice advertencias, por favor léanlo, porque he escuchado gente que después anda diciendo, pero este libro tiene esto, esto y esto, y literalmente les comentan, che, pero ¿leíste las advertencias? No responden. O sea, vamos a hacer las cosas como corresponde. Si Claro, vamos estás a ir, advertido. claro, si vas a ir a leer un libro que contiene advertencias y vos no las leíste y después te vas a quejar de eso, y mínimamente ahí el culpable sos vos. Así que también hay que hacerse A cargo ver, de lo que uno hace. puede pasar. No, puede pasar que quizás no llegue con tus expectativas y eso es algo totalmente distinto. Totalmente, claro. Pero, claro, pero voy a poner de ejemplos de nuevo La guerra de la amapola. Yo muy Sí. fan. Pero que fue un libro totalmente ninguneado porque lo vendieron primero como un romantasy Ah, y nunca como una fantasía oscura. amiga, otro tema para Y hablar en otro capítulo. ¿Por qué catalogan todo de romantasy? Dejen de joder. Cierro paréntesis. eso también. Fíjense, hay libros muy bastardeados porque los vendieron como romantasis y lejísimo de ser un romantasy, pero son librazos. Son Sí. librazos. Bueno, Pero eso bueno, era, eso era todo por nuestra parte. Tengan cuidado, sobre todo los papás y mamás, que yo sé que hoy con la tecnología y los celulares y todo eso es bastante complicado estar atento a los niños, pero por lo menos en lo que respecta a la lectura y a los libros en físico, creo que ahí hay un poquito de que uno sí puede intervenir. Así que nada, ojos y oídos abiertos. Y habiendo cerrado eso, vamos a dar paso al episodio de hoy. ¿Qué traemos hoy, Nai? hoy les vamos a traer recomendaciones de libros para leer en otoño. Disclaimer. No hace falta que pase en otoño, Claro, que sí, la mayoría sí, pero puede ser que el ambiente, la forma en la que esté escrito, a vos te dé la sensación de frío, o sea, fresquito, ese ambiente húmedo, ese inicio de frío, o que sea como más cálido, que te dé de pronto esas ganas de sentarte a leer este libro en esta época del año. tal cual. Tal cualmente. Así como Bueno, dijiste, Reina. Bueno, Lu, ¿querés empezar? A ver, trajimos 3 recomendaciones cada una. sí, trajimos 3 recomendaciones cada una y mi primera recomendación es una fantasía épica del género Grimdark. Hablando de cosas oscuras, el libro es La sombra de los dioses de John Wayne. Creo que se dice así. Mi inglés con los Sí, apellidos perfecto. raros no es muy bueno, disculpen. Eh, Esta es una trilogía y para mí es una lectura obligatoria. El mundo está inspirado en la mitología nórdica, donde los antiguos dioses se extinguieron hace muchísimo tiempo después de una guerra que devastó todo y ahora solo quedaron sus huesos. Y la gente que quedó en este mundo ansía mucho esos huesos porque se consideran reliquias que tienen mucho poder. La narrativa de este libro está dividida en 3 puntos de vista que buscan eh, gloria, batalla, venganza, X. Cada uno tiene sus motivaciones. Y el mundo está ambientado ya dije, en la mitología nórdica, pero el mundo se llama Vigrid. Van a encontrar, sí, mucho de los vikingos, porque
tal cualmente mitología nórdica. A mí Librazo. me encanta todo lo que tenga que ver con la mitología nórdica y con los vikingos, así que por eso a mí este libro me encanta y también porque me gusta mucho la fantasía oscura. Entonces, siguiéndonos a las advertencias que le dimos hace rato, si no les gusta la fantasía oscura o cosas que sean muy sangrientas, no lo lean porque no les va a gustar. A ver, ¿vieron Vikingos? Exacto, El libro les va a tal encantar. cual. Tal cual. Si les gusta la serie Vikingos, esa de Ragnar, este libro es para ustedes. Nada más que decir. Nay, te doy pie. Bueno, yo les voy a traer un libro que no es muy conocido, que yo tuve la suerte de conocer al autor, colaborar con él. Se llama Tierra Removida. Déjenme que les explique. De Marcos Fontela, autor argentino. La verdad que es un libro que yo nunca supe bien dónde estaba parada. Pero esa para mí es la magia del libro. Porque está narrado en 2 líneas temporales y vamos a ver a un niño que en nuestro país, en el 80 y pico, es llevado al campo para vivir con sus abuelos, desterradísimo Buenos Aires, que es full la ciudad. Vamos a seguir cómo se va encontrando él en el campo, con esa violencia por ejemplo, cuando castran a los animales, cuando sacan, no sé, leche a las vacas, cuando están preparados para llevarlos a los mataderos. Va, llevarlos no, porque en ese momento los mataban ahí. Y al mismo tiempo vamos a tener la línea principal, que es el mismo personaje, Cherito, pero más adulto, cuando está totalmente perdido, tratando de encontrarse con esos padres ausentes, con esos abuelos que representaron una figura tan importante en su vida, pero todo el tiempo sin entender qué pasó, por qué él se fue al campo. Y la verdad es que es un libro corto, porque tiene 200 páginas, o un poquito más de 200 páginas, pero es una historia cargada de nostalgia y tiene una tensión que te envuelve todo el tiempo, porque no hace falta que sea gráfico. El autor en ningún momento es gráfico. Y aún así las escenas te generan escalofríos, las escenas del campo. Juega mucho, por lo menos lo que yo sentí, con lo que pasaba en nuestro país en ese momento, por qué él es llevado al campo. Y la verdad que tiene un final que a mí me dejó pensando muchísimo y hasta me dejó un escalofrío porque es como un final medio a la libre interpretación del lector. Me pareció un librazo, me lo devoré, o sea, me senté hasta que no lo terminé, no me levanté. Está disponible digital, creo, yo lo leí en digital. Digo por si lo quieren buscar. Sí, yo... Pero tiene esta ambientación envolvente de yo me sentí en otoño todo el tiempo. claro. Y nunca supe exactamente dónde estaba parada. Así que súper recomendado si le gustan los libros cortos también. Espectacular. Shout out para Marco Fontela, que es un escritor argentino. Muy bueno, de hecho. Bueno, mi segunda recomendación es un libro de fantasía con una atmósfera gótica y digamos que también romántica. Este libro es Bella Donna, que voy a decir que Nay lo odia. Pero yo lo amo, así que Ay, no me gustó léanlo. para nada a mí, ¿eh? Léanlo. Bueno, Belladonna sigue a Signa, que es una jovencita huérfana de unos, creo que 18 o 19 años, y ella tiene una habilidad muy particular. Es medium, o sea, básicamente puede ver y comunicarse con los espíritus. Y ella, luego de pasar por muchas cosas, se muda a la mansión de sus parientes, los Hawthorne, creo que era el nombre, y Signa descubre que un integrante de la familia, o toda la familia, está en peligro. Entonces ella va a pasar por una suerte de conflictos o como les quieran decir para ella poder salvar a esta familia. Y ahí ella entra en un juego con alguien que se denomina muerte.
La dicotomía entre Signa y la muerte está bastante interesante. Para mí, a Nay no. Pero nada, la verdad que es un libro bastante entretenido, se lee fácil y tiene mucho de estos elementos victorianos, de bailes de máscaras y secretos familiares oscuros. Así que si les gustan este tipo de libros y ambientaciones y les gusta el romantasy, léanlo. Bueno, mi segunda recomendación, siguiendo en toda esta estética gótica y oscura, a Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. Librazo, librazo las dos. Lo leímos juntas, lo amamos. Hay que decir, ¿qué decir de este libro? Bueno, Annabel es la medium más poderosa en ese momento de Inglaterra, avalada por la reina Victoria, mientras ella ve espíritus y vaga en este límite entre la vida y la muerte, porque trabaja para aristócratas que pagan muchísimo dinero para que les dijeran qué pasó con sus seres queridos, porque generalmente son muertes que quedaron sin explicación o que quedaron encajonadas las situaciones. Bueno, si te gustan las protagonistas que son la bomba, Annabel lo es. Y siento que tengo tantas cosas para decir de este libro. Su mundo se tambalea cuando conoce a Víctor, que es un espíritu, un aristócrata bastante insoportable, pero que no sabe cómo murió ni qué le pasó. Entonces la empieza a seguir a Adi para que... Adi, escúchame. Seguía ella con Adi. Entonces empieza a seguir a Annabel para que le dé una mano. Y se van a envolver en un misterio que te va a tener pegadísimo al libro hasta el final, realmente hasta el final. Buenísimo. Vas a tener espíritus, aristocracia, misterio, mucho misterio sobre todo, momentos de suspenso y personajes que la verdad, Victoria tiene una forma también de crear personajes, de construirlos que yo creo que eso se mide en que este libro es autoconclusivo. Sí. Y yo amé u odié a los personajes del libro, genuinamente. Excelente recomendación para invierno para otoño, porque realmente pasa todo entre invierno y el otoño, sí. Totalmente Así apoyo que la moción. sí, discúlpenme que no pude ser muy objetiva, pero es que es un libro que me encantó. Nos encantó a las dos. Súper y recomendado. ya vamos a traer un episodio hablando de este libro porque tenemos tanto para decir, como todo, porque nosotras somos unas intensas. Sí, siento que me reenredé en hacer la recomendación, pero bueno, vayan a leerlo, o sea, y aparte Victoria es una divina. Ay, sí, Es es autora amorosa. divina Amorosa, con la que sí. por lo menos yo he podido compartir palabras después de que terminé su libro. Es una reina. Y dato, disclaimer, dato random, ella es profesora de historia del arte. Todos sus libros tienen una ambientación tan preciosa, porque la forma de describir cómo ella arma la ambientación, el contexto histórico, todo es espectacular. Así que cualquiera de sus libros es hermoso, pero Hojas de Dedalera particularmente es la bomba. Y uno de sus primeros libros. Sí, concuerdo con todo lo que dijo Nay. Y Victoria Álvarez es una escritora española, así que también si quieren ir a leer este libro que recomendé Nay y otros, está súper recomendada por ambas. Bueno, mi tercera recomendación es un libro que yo amo, que me encanta y creo que lo voy a releer dentro de poco. Es una ficción barra histórica, documental, si se quiere decir, que es un libro que está ambientado en Chile. Y estoy hablando de El buzón de las impuras de Francisca Soler. En este libro, Francisca nos trae una tragedia
una de las tragedias más grandes que tuvo Chile en el siglo XIX. Y fue el incendio a la iglesia de la Compañía de Jesús en 1863, donde fueron asesinadas murieron más de 2.000 mujeres. Entonces, la novela tiene mucha reconstrucción histórica, así que vayan pensando en eso, porque Francisca nos va a dar información que es necesaria tener en cuenta para poder entender todo el contexto del libro. Ella se basó en el libro para escribirlo. O sea, tengan en cuenta que es ficción, pero está basado en ese hecho. No esperen retratos originales a la época porque no hay. Entonces, lo que hace Francisca es hablar sobre las hijas de María, que van a ser mujeres que se refugian en la iglesia y escriben cartas. Y a través de estas cartas ellas van contando todos sus pecados, sus miedos, los abusos que sufren por parte del machismo y etcétera, etcétera. Pero la historia está muy buena porque cuando yo la terminé entendí el valor de resignificar los momentos del pasado para tenerlos presentes, pero también porque Francisca buscaba dignificar a las víctimas que sufrieron esto en el incendio, y también es como una denuncia a todo esto que mueve a las religiones y todo lo que hay detrás de lo que implica ser mujer en esta sociedad, porque hasta el día de hoy hay muchas cosas que todavía hay que cambiar. Pero la verdad que es una lectura muy emotiva, aparte de educativa y muy conmovedora. Así que nada, si están buscando algo de este estilo y que les remueva un poco la bronca, la desesperación, pero también Female anger. el entendimiento, el sentir que estamos reparando una parte de la historia hacia las mujeres, es muy lindo el libro, así que se los recomiendo un montón. Bueno, mi última recomendación es un acercamiento muy grande que yo tuve en su momento con el Dark Academia, que me van a escuchar una banda hablar de eso, porque ahora es mi nueva obsesión. Confirmo. Sí, estoy insoportable. No saben la cantidad de libros de Dark Academia que me compré y que me descargué en el Kindle. O sea, estoy full en esta era. Acá no hacemos Así que les voy a la traer. piratería, ¿eh? No, nadie nos dijo eso. Los compró y los descargó. No. No. Pero este libro es de una autora española que digan lo que digan, a mí me encanta cómo escribe ella. Fue su novela debut. Y estoy hablando de Hijos Dorados de Patricia Ibárcena. Patricia empezó como una creadora de contenido hace varios años ya. Y la verdad que su libro, a mí por lo menos no me decepcionó, me gustó muchísimo. Creo que para arrancar es un muy buen libro, y si a vos te gusta el Dark Academia, te gustaría leer un poco más y no sabes por dónde arrancar, me parece un muy buen libro para arrancar, teniendo en cuenta también que es el primer idioma español. Por ahí el Dark Academia, como está basado siempre en este deseo absoluto de conocimiento, puede tener vocabulario un poco más complejo, que quizás se pierde en la traducción o se hace un poco más pesado en la traducción. Así que recomiendo mucho este libro. ¿De qué va este libro? Bueno, Vera es una estudiante que se muda de Perú a Nueva York para entrar a la privilegiada Universidad de Abogados, y se encuentra con un grupo muy particular de estudiantes de élite, por supuesto, porque para quien no sabe, el Dark Academia siempre vas a tener una universidad de élite o un grupo de élite y una persona que medio oveja entre esos grupos, medio oveja en la boca de los lobos. Es autoconclusivo y retrata qué estaría dispuesta a hacer Vera y este grupo de chicos con pasados misteriosos, conflictivos, qué estarían dispuestos a hacer por ganarse el reconocimiento de una beca, lo que los lleva a buffet de abogados muy prestigiosos de la ciudad. Muy buen libro, ya les dije, muy buena novela debut, lo recomiendo muchísimo.
y todo el tiempo está esta ambientación melancólica, nostálgica. Bueno, como cualquier Dark Academia, envuelve muchísimo lo que es el otoño. O sea, cualquiera envuelve muchísimo lo Sí. que es el otoño porque tiene esta estética de colores oscuros, de ropa todo, lo que ustedes imaginan de las polleras, los cardigans, los sacos largos, todo eso lo van a encontrar. Así que recomendadísimo y bueno, ya les dije, es autoconclusivo. O sea, lo leen y ya está. No es una saga interminable. Correcto. Bueno, esas han sido todas nuestras recomendaciones por este episodio. Ya traeremos más. Nos dejan en comentarios si les gustaría que traigamos más recomendaciones y también nos cuentan si han leído alguno de estos libros que nosotras mencionamos. Nay, ¿algo que quieras aportar antes del cierre? No, que si tienen más recomendaciones, nos cuenten, o si quieren más recomendaciones, tenemos muchas más. Muchas más Un para montón. hablar. Así que cuéntenos ahí en comentarios qué opinan. Bueno, eso ha sido todo por este episodio. Gracias por escucharnos de nuevo. Los esperamos en el próximo. Adiós. Adiós.